Hoy es el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. Hoy vamos a hablar del tema poquito y mañana nos vamos a meter a profundidad, si le parece. Hablamos hace rato con Rogelio Gómez Hermosillo, que siempre es importantísimo hablar con él, y mañana hablaremos con él, le aclaro aquí en televisión, para irnos más a detalle de todas las cosas. Bueno, pues es yo le diría erradicar la pobreza. Y uno dice, bueno, si uno tiene empleo, este podría ser un factor. Pero le debo decir que aunque tenga un empleo, muchas veces el salario no ayuda para eso. Hay gente que trabaja hasta 2 y 3, tiene 2 y 3 turnos al día, de 4, 5 horas, 6 horas, y ni así, junta de suma y suma y suma y no. De los 22.3 millones de trabajadores en México, el 56% carece de un salario digno. Son 12.4 millones de personas. De ellos, 8.1 millones ganan salarios de pobreza. Son 36%. Y si vamos más allá, hay 4.4 millones de trabajadores, vea usted, las cifras son fuertes, de trabajadores ganando salarios de sobrevivencia. Se ha dicho de otra manera, el empleo no saca necesariamente de la pobreza a las personas. Bueno, estamos ahí hablando que esto representa el 20% de los que ganan salarios de sobrevivencia. También en este asunto hay una brecha salarial. 38%, ahí le va el dato, de las mujeres ganan salarios de pobreza, lo mismo que el 40% de los jóvenes. Todo esto de acuerdo con el termómetro salarial del Observatorio de Trabajo Digno. Bueno, le cuento que, para hablar de cuáles son los estados, como ahorita platicamos con Rogelio, más castigados salarialmente, le voy a decir algo para sorprendernos. Bueno, ¿diría usted Guerrero? Pues sí, ¿no? ¿Dirá Oaxaca? Pues sí. Pero ya vio quién está entre estos estados. Sinaloa, ¿no? Quiere decir que hay empleo en Sinaloa, puede haber mucho empleo, pero el empleo no está bien remunerado. Y Nayarit y Tabasco, digamos, son los estados que a mí me llamó la atención. El 71% de las personas trabajan sin recibir un salario digno. Y todavía peor. Hay 6 estados donde la mitad de los trabajadores tienen salarios auténticamente de pobreza. ¿Y cuáles son esos estados? Aquí sí hay algo que, en primer lugar, pues está muy, muy claro cuál estado puede ser, y lo digo en función, pues lamentablemente, de las condiciones económicas internas, que es Guerrero, a lo que se suma la violencia, se suma la orografía, en fin. Pero ya vi otra vez ahí, Sinaloa en segundo lugar con 53%, Oaxaca el 51%, Nayarit el 51%, Michoacán el 50% y Tabasco el 50%. Bueno, los peores salarios están en qué ramas, que esto es muy importante y ahí es donde muchos jóvenes han de brincar con toda razón. Por ejemplo, al servicio de alimentos y bebidas. La gente que trabaja en los restaurantes, por ejemplo, ¿no? Luego en las cafeterías, que cada vez hay más, afortunadamente, pero no necesariamente pues, ganas en función de la propina, ¿no? Oye, pero mis prestaciones, no, pues en función de la propina. Y entonces de repente por eso a lo mejor usted va en algunos lugares en donde ve personal que lo atiende y luego a la semana que entra hay otro personal que lo atiende, ¿no? O sea, porque se vuelve eventual, ¿no? 89% de los trabajadores de esta rama carecen de salarios dignos. En segundo sitio están los servicios personales para el hogar y diversos, con 87% de trabajadores mal pagados. Luego vienen los fabricantes de calzado e industria del cuero. Ahí hablamos del Bajío. Hablamos aquí del 82%. Luego está en cuarto lugar, aparece la agricultura con 80%. Y en quinto lugar, los trabajos realizados por contratistas especializados con un 78%. Eso es lo que tenemos. Déjeme decirle algo que también hoy, para ir sumando muchas de las cosas que estaremos hablando, mañana es el día de la erradicación de la pobreza. Para hablar de esto también le doy otro dato que a lo mejor le puede ser de interés. Ya ve que se está tratando de legalizar el trabajo de los que trabajan en Uber, Easy, todo, ¿cómo se llaman? Uber, el Drive, todas esas, ¿no? Trabajadores que son de aplicación. Hoy hablábamos con Sergio Guerrero, que es su secretario general de esta organización. ¿Cuántos trabajadores cree que hay en esta chamba? 650,000.
Y le doy otro dato, imagínense cómo están pagados. Y le doy otro dato que me sorprendió. Bueno, no me sorprendió tanto, pero uno dice, del 100%, el 90% son hombres y el 10% son mujeres. Entonces le preguntaba al líder del sindicato, le digo, oye, ¿y ese 10% en qué te explicas que no sea más? Dice, es que las condiciones son muy agresivas. Dice, fácilmente a veces hay tocamientos, de repente las empujan, de repente se aprovechan de ellas, y luego cuando llegan a las casas, vea usted a ver, toca la puerta y vete a ver quién te sale, ¿no? Así que también, pues yo hice todo a través de la aplicación, pero vete a saber quién sale. Pero esto nos dice que hay un sector de la población que si bien está siendo asalariado, primero, sus condiciones de trabajo no son las más favorables. Y segundo, no necesariamente porque tienen empleo, el empleo les ayuda a salir de la pobreza, porque son salarios muy mal pagados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un salario mínimo que sin duda alguna, una de las grandes cosas que nos ha pasado en los últimos años es que el salario mínimo se ha ido incrementando y incrementando y incrementando. Pero el salario mínimo no necesariamente nos resuelve el problema. ¿Por qué razón? Primero, porque no toda la gente lo recibe. Pero segundo, por una razón muy importante, porque la canasta básica en términos inflacionarios es mayor que el salario mínimo. Entonces se vuelve un círculo ahí medio perverso, ¿no? Mañana hay muchas cosas que pensar y platicar sobre este tema, pero por lo pronto esto es, ahora sí, si usted me permite abrir un poco el espacio, ¿no? de un tema que nos es importante y en la cotidianidad lo dejamos de ver. Si usted se da cuenta lo que significa para muchos jóvenes tener dejan la escuela porque no pueden seguir, se meten a un empleo o a uno de estos por aplicación. Y entonces resulta que cuando voltean la cara, pues van ganando, pero no tienen manera de ir ganando más. Acaban, ¡pum!, llega el tope, ¿no? No pueden seguirle. Entonces ahí cuando dicen, bueno, regreso a la escuela, y ya regresar a la escuela ya está muy difícil, ¿no? Ahora, ¿cómo le hago para irme para allá otra vez, ¿no? ¿Cómo le regreso si no tengo lo suficiente y si dejé la escuela precisamente porque necesitaba, perdóneme, él y su familia? Bueno, asunto para analizar, reflexionar y pensar. Y yo diría que viene muy a cuento, más ahora que está empezando esta presente administración, que ahí podremos pensar muchas cosas. Nadie duda de la importancia de las políticas sociales, pero ahí se abre un espacio. Es evidentemente, como dicen, ¿no?, un nicho de oportunidad, pero yo diría que es algo más que eso, ¿no?